Un inconveniente tenía el emplazamiento de Acragas, su aprovisionamiento por mar desde Siracusa. El general cartaginés sacó provecho de esta circunstancia, asaltó un convoy y se apoderó de los tan necesarios víveres. Entonces se volvieron las tornas y el hambre cambió de campo. Los siracusanos vislumbraban que un día u otro, pese a su ventajosa situación, la ciudad caería en manos del enemigo. El dinero cartaginés, bien distribuido, favoreció la opinión siracusana y las tropas de socorro desaparecieron. Los habitantes de Acragas decidieron no luchar más y, para evitar matanzas, determinaron huir. En una noche de diciembre, miles y miles de hombres, mujeres y niños dejaron sus hogares, desistiendo de casi todos sus bienes. Fue un espectáculo tristísimo. Abandonaron a los niños enfermos y a los ancianos que no podían caminar. Algunos se suicidaron para evitar ser torturados por el enemigo. Al amanecer, los cartagineses encontraron una ciudad vacía. Allá a lo lejos se divisaba el lastimoso cortejo de los fugitivos, pero los soldados solo pensaron en el botín que les ofrecía la ciudad abandonada, saquearon templos y casas y dieron muerte a cuantos habitantes hallaron a su paso. Los colonos griegos insulares se libraron de situación tan desesperada gracias a un tal Dionisio, oficial joven y enérgico, de oscuro linaje, que dirigió las operaciones con tan drásticas medidas que despertó el odio y el temor de los griegos durante mucho tiempo. Dionisio fue el prototipo del tirano cruel. Sin embargo, gracias a sus cualidades militares y políticas, salvó durante 40 años a los griegos de Sicilia Occidental de mayores calamidades. Al juzgar la actitud de Dionisio, no debe olvidarse, sin embargo, la suerte de las ciudades del oeste y sur de Sicilia. Alcanzó el poder en el momento en que un inexorable enemigo imponía su yugo a media Sicilia y cuando todos los griegos temían por su vida. Muchos abandonaron el país por miedo y buscaron una situación menos peligrosa en la Italia continental. Si los demás se salvaron, fue gracias a Dionisio. Para evitar la suerte de Acragas, Siracusa necesitaba un jefe competente y enérgico, y aunque Dionisio fuera joven y de nacimiento poco ilustre, era ya famoso por su tenacidad y valor. En la Asamblea Popular habló en contra de los jefes militares y los acusó de traición. Ayudado por sus amigos, fue elegido general en jefe. Desde entonces ya no retrocedió ante las astucias demagógicas. Sabía el arte de presentarse como amigo del pueblo y oscurecer al gobierno vigente. Nadie como él defendía con tanto calor y patetismo al pobre contra el rico, al oprimido contra el opresor. Más tarde consolidó su posición con una guardia personal, como hiciera en otro tiempo Pisístrato. De esta forma, la Asamblea Popular no se atrevía a oponérsele. Imitó a los tiranos, condenó a muerte y ejecutó a sus adversarios más ricos y poderosos, y aprovechó también un conato de rebelión para humillar y desterrar a muchos enérgicos enemigos. Las célebres canteras de Siracusa se atestaron de prisioneros políticos. Más de una vez, la vida y el poder de Dionisio pendieron de un hilo y se salvó con astucia y violencia al amparo de una ciudadela bien pertrechada que se hizo construir con el dinero del pueblo. Digamos, para ser imparciales, que la ciudadela también sirvió para proteger a los habitantes de la urbe. Tomadas estas medidas de seguridad, Dionisio se esforzó en cumplir su verdadera misión, la guerra contra Cartago. Desde entonces, el tirano cambió su actitud hacia los siracusanos y los demás griegos de Sicilia. La astucia y violencia de su política dieron paso a la clemencia y magnanimidad. Debía reconciliarse con todos los griegos si querían vencer al enemigo común. Dionisio no descuidó ningún medio para conseguir su fin y dotó de armas a la ciudad, entusiasmada. Nunca se vio un ejército tan bien equipado. Reclutó por las buenas o a la fuerza a los mejores ingenieros, arquitectos, armeros y artesanos de Sicilia e Italia. La ciudad convirtióse en un enorme arsenal. A ejemplo de los cartagineses se construyeron colosales arietes y catapultas para lanzar flechas, piedras y proyectiles de plomo. El arsenal tenía armas de la mejor calidad y de todas las clases. Se reforzó y modernizó la flota. Siracusa llegó a tener tantos navíos como Atenas en su mejor época. Cuando estuvo todo preparado, Dionisio declaró la guerra a Cartago. Los griegos oprimidos por el enemigo vieron cercano el día de su liberación. Dionisio se puso al frente de un ejército numeroso, marchó hacia el oeste y liberó ciudad tras ciudad. Los griegos se vengaron tanto de los antiguos estragos cartagineses que las crueldades cometidas por ellos igualaron a lo de sus enemigos. Los liberadores llegaron hasta la costa occidental de la isla, pero hubieron de retroceder ante un contraataque cartaginés, que luego se hizo presente en la propia Siracusa. La situación de Dionisio era desesperada, pero la suerte lo ayudó.
Lo que no lograron las armas lo alcanzó una espantosa epidemia que azotó el campo de los sitiadores, quizás más terrible que la de Atenas. Los cartagineses morían a montones. El general en jefe cartaginés firmó en secreto la paz con Dionisio, comprometiéndose a retirar del cerco de las tropas cartaginesas y volver a su país a cambio de 300 talentos. El general cartaginés salvó la vida por poco tiempo. Al llegar a Cartago, el desprecio de sus compatriotas le afectó tanto que se encerró en su casa y se dejó extinguir de hambre. La guerra continuaba con variada fortuna. Por fin se firmó un tratado de paz que limitaba el poder cartaginés a la zona occidental de Sicilia y dejaba a Dionisio las 5/6 partes de la isla. Dionisio extendió su autoridad hasta Italia del Sur, votó la marina más poderosa de su tiempo y destacó fuerzas militares en los lugares más lejanos del Adriático para apoyar sus naves. Su gobierno fue temido y respetado en toda la cuenca mediterránea. Hasta los galos, enemigos de los etruscos y de los romanos, quisieron pactar con él y le enviaron tropas. También intervino en los asuntos políticos de la metrópoli griega como activo aliado de Esparta. Dionisio, odiado en todos los círculos democráticos griegos, fue considerado tan nefasto para Grecia como el rey de Persia. Se le acusó de pactar con Artajerjes para aniquilar la Hélade, y esta animadversión manifestóse sobre todo en los Juegos Olímpicos. Los laureles de la guerra y el poder ilimitado no satisfacían a Dionisio. Pretendía también descollar como poeta y atraerse de una admiración no imponible por la fuerza. El tirano era muy susceptible respecto a su talento poético. En un banquete leyó algunas composiciones del poeta Filóxenes y luego, exultante, le preguntó qué le parecían. Filóxenes, imprudente, las criticó, y Dionisio, disgustado, envió al poeta a trabajos forzados en las canteras de Siracusa. Al día siguiente se arrepintió y le mandó soltar. Más adelante, en otro banquete, volvió a pedir parecer a Filóxenes. ¿Qué te parecen mis versos?, preguntó el tirano. Filóxenes, en vez de responder, se dirigió a la guardia y dijo: «Llevadme a las canteras». Esta vez Dionisio rió de la ocurrencia. Hizo representar sus tragedias en los Juegos Olímpicos de 388, pero sin asistir a ellos. Las obras suscitaron rechiflas y griterío. Dionisio esperaba ansioso a sus mensajeros en los Juegos y se llevó una desilusión terrible ante la noticia. No podía comprender lo ocurrido en Olimpia. Su orgullo era incapaz de soportar tal afrenta. Llegó a creer que todos lo odiaban, como los griegos que se manifestaron en Olimpia, y sospechó incluso de sus mejores amigos y parientes más cercanos. Los acusó de crímenes inverosímiles y, movido por la cólera, encarceló a varios. Hasta su hermano y su hijo eran registrados por la guardia antes de comparecer en su presencia, pues creía que podían ocultar armas en sus ropas. Cuanto más tiempo pasaba, más desconfiaba Dionisio de cuantos le rodeaban. Pudo mantenerse en el poder hasta su muerte en 367, gracias a su guardia personal y a tropas mercenarias que pagaba con generosidad. En esa especie de dinastía hereditaria en que se convirtió Siracusa, le sucedió su hijo Dionisio II. El anciano tirano se jactaba en su lecho de muerte de dejar a su hijo un reino sostenido por garfios de hierro, es decir, los mercenarios, las fortificaciones inexpugnables y los inagotables arsenales. Y en efecto, fueron garfios de hierro, en tanto lo sostuvo un hombre del temple de Dionisio, pero su hijo era inepto para semejante tarea. Abnegado, pero débil, inconsciente y demasiado devoto de Dionisio y Afrodita, fue expulsado de Siracusa a los 10 años de reinado. Los cartagineses aprovecharon la confusión que se apoderó de la ciudad al derrocamiento de Dionisio II para invadir de nuevo Sicilia. Desesperados, los siracusanos pidieron auxilios a la metrópoli, Corinto. Esta acordó unánimemente auxiliar a sus compatriotas. Dirigió la expedición de socorro Timoleón, estimado por sus conciudadanos no solo por su valentía, sino también por su nobleza de carácter. Se le reputaba hombre sencillo y desinteresado, que siempre colocaba el bien de la patria por encima de sus intereses personales. Su carácter se refleja en su actitud hacia su hermano, a quien salvó de la muerte exponiéndose a los dardos y flechas enemigos. Pasado un tiempo, este hermano, abusando del parentesco, se hizo proclamar tirano de Corinto e implantó el terror. A Timoleón, que detestaba la tiranía y el despotismo, la conducta fraterna le disgustó. Al principio intentó hacerle entrar en razones para que desistiera de sus ambiciosos proyectos. Fue todo inútil, y Timoleón se sentía cada vez más desgarrado entre el amor que debía a su hermano y a su patria. Un día, Timoleón subió a la Acrópolis con algunos amigos e invitó una vez más a su hermano a resignar la tiranía. El déspota los insultó a los amigos de Timoleón, y los amigos de ellos lo mataron allí mismo. Él no había alzado la mano contra su hermano, pero no pudo soportar el espectáculo y se apartó llorando.
Los ciudadanos de Corinto suspiraron aliviados al enterarse de la muerte del tirano. Admiraban a Timoleón, cuyo patriotismo había superado el amor fraterno. En cambio, su anciana madre maldijo al fratricidio y lo arrojó de casa. El desgraciado Timoleón, desolado, intentó suicidarse, y solo el ruego de sus amigos evitó que se dejara morir de hambre. Enseguida se retiró del trato humano y vivió en la soledad del campo. En resumen, Timoleón era similar a Epaminondas, a quien tenía por su modelo. 20 años después, Timoleón dirigió las tropas enviadas en socorro de Siracusa y sacó el mejor partido de los escasos medios que los corintios pusieron a su disposición. Parecía imposible que aquellos hombres pudieran hacer algo contra las hordas cartaginesas, ni siquiera estaban seguros de poder desembarcar en una isla bloqueada por una nueva y poderosa flota enemiga. Pero Timoleón consiguió sorprender al enemigo y desembarcó sus tropas sin tropiezos en la costa oriental de Sicilia, al norte de Siracusa. Utilizando con parquedad sus fuerzas y atacando en momentos oportunos, inició la ofensiva contra los cartagineses. Una feliz estratagema le permitió entrar en Siracusa, pese al bloqueo enemigo. Cuando logró la liberación, Timoleón resistió las tentaciones de proclamarse tirano. Al contrario, publicó bandos en toda la ciudad invitando a destruir el detestado bastión de la tiranía, la ciudadela mandada a construir por Dionisio. Este acto simbólico fue acogido con entusiasmo y agradecimiento por aquel pueblo que había vivido privado de libertad durante 50 años. Demolido el símbolo de la tiranía, se levantó sobre sus ruinas un palacio de justicia. Timoleón ejerció enorme influencia, cimentada en el respeto y admiración de los ciudadanos. En 341 Timoleón coronó su obra con una resonante victoria sobre los cartagineses, cuando atravesaban un río al sur de la actual Palermo. También esta vez la suerte le fue propicia. Al comenzar el combate se desató una tempestad que pronto se convirtió en huracán. La lluvia y el granizo daba de cara a los cartagineses que no veían a más de 1 metro de distancia. A los griegos, en cambio, el viento les daba de espaldas. El terreno se transformó en un barrizal y los soldados que caían ya no volvían a levantarse, impedidos por sus pesadas corazas. Mientras tanto, el río no cesaba en su crecida y los soldados eran arrastrados por las aguas. Desesperados, los cartagineses solo pensaban en huir y los griegos se lanzaron en su persecución, haciendo una espantosa carnicería, capturando muchos prisioneros y logrando cuantioso botín. Para Cartago fue un golpe rudo. Toda la ciudad guardó luto al saber la noticia. Los griegos de Sicilia se sintieron seguros y reconstruyeron Acragas y otras ciudades. La población de la isla aumentó gracias a la emigración procedente de la metrópoli. Las ciudades griegas constituyeron una liga capitaneada por Siracusa, pero tanto allí como en Tebas fue evidente que el resurgir se debía a un hombre, Timoleón, quien falleció muy pronto, en 336. Las ciudades griegas volvieron a sus antiguas discordias, tan perniciosas como antaño. Algunas hasta se aliaron con Cartago. La historia de Sicilia ofrece el mismo deprimente espectáculo que la metrópoli. Las mismas eternas discusiones dieron también motivo a los enemigos de la Hélade para inmiscuirse en los asuntos internos de Grecia. Solo escasos hombres notables lograron detener la fragmentación interior y contener durante unos años la presión de los enemigos exteriores. Hegemonía de Macedonia. Filipo de Macedonia. Después de la batalla de Mantinea, los estados griegos quedaron tan debilitados que ninguno estaba en condiciones de asumir la hegemonía. Ningún pueblo de la antigua Hélade soñaba ya con imperialismos de ninguna clase. Sonaba a la hora de otro estado que hasta entonces no había desempeñado papel alguno en la historia: Macedonia. Los griegos nunca consideraron helenos a los macedonios, sino bárbaros, e incluso no sabemos con certeza si hablaban griego. Ningún documento escrito en la lengua hablada por los macedonios ha llegado hasta nosotros. La corte y la clase dirigente adoptaron tan pronto el griego que no tenemos noticias de su lengua popular, lo que nos inclina a suponer que el macedonio fuera un dialecto griego. Sabemos que griegos y macedonios no tenían necesidad de intérpretes para entenderse, mientras que estos precisaban de aquellos para negociar con sus vecinos lirios. La historia común es condición principal para que dos pueblos puedan sentirse próximos, y no parece que fuera así entre griegos y macedonios. Estos no participaban en las leyendas y gestas de la Hélade, ni tenían acceso a los Juegos Olímpicos, ni demás festividades helénicas. Nunca habían sido admitidos en la comunidad griega, cuyo centro era Delfos, antes que Filipo entrara por la fuerza.